Tengo al primer invitado ya aquí en el estudio, así que le doy la bienvenida. Gracias, Alejandro Martínez, por estar. Es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y nos preguntábamos en estos temas de venta, para ya arrancar, estas 10 carreras más demandadas de la UBA y mejores pagas que muchas tienen que ver con ingeniería. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, diría que, a ver, por un lado, discriminar un poco las cuestiones. Una cosa es la demanda, que ahora son más demandadas. Y otra las mejores pagas. Sí, otras son las mejores pagas. ¿No pagas. está de la mano una cosa con otra? Bueno, es las curvas de demanda y oferta, digamos. Una carrera, como cualquier cuestión, puede ser muy demandada, pero en definitiva la paga va a depender de cuánta oferta haya de esa carrera. Claro. Yo quería hacerte ahí una discriminación, en particular después la UBA, pero en general las carreras más demandadas tienen que ver en una parte importante con la cuarta revolución industrial que vivimos, con un montón de tecnologías que fueron desarrollándose a través de las últimas décadas, diría yo. Quizá podemos remontarnos desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, un montón de inversión que se ha hecho en ciencia y en tecnología, y hoy vemos gran parte de esto en aplicaciones y se está volcando al terreno de la práctica. Otra parte que tiene que ver con algunos temas que al mundo interesan, quizás coyunturalmente, pero pueden ser periodos largos, como es la energía. Y otros temas muy puntuales de la Argentina. Claro. Como son que faltan enfermeros, digamos. Por ejemplo. Claro. Mira, a ver, compartamos dos placas que tenemos con algo de información sobre esto para charlarlo juntos. Entre las 10 carreras más demandadas de la UBA está, por ejemplo, la licenciatura en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Informática. En Análisis de Sistemas, también la más demandada es el puesto número 1. Allí tenemos el ranking, por lo menos, de las primeras 5, ¿no? Claro, y sí, todas un poco se relacionan con ingeniería en su mayoría. Pero después, en las segundas 5, también tenemos, por ejemplo, en el puesto número 10, la licenciatura en enfermería, en el 9, licenciatura en ciencias geológicas, licenciatura en ciencias de la computación, en el puesto número 8, en ingeniería del petróleo, en el 7 y en el puesto número 6, ingeniería química. Es decir, que las primeras 7 tienen que ver con ingeniería. Sí, una corrección, esas carreras son ingeniería, no licenciatura, excepto la de análisis de sistemas, que es una licenciatura. Claro. En la universidad, en la UBA. Sí, diría que de ese grupo de carreras, como dije antes, en esta cuarta revolución industrial hay algunas que tienen que ver con las que han traccionado más fuertemente la revolución industrial. Hoy es el software, mucho de ello. La electrónica, porque el software corre arriba de la electrónica y eso ha sido un cambio rotundo, pero que hoy vemos, de vuelta como expliqué antes, el impacto. Entonces las demandas tienen que ver con grandes sectores que todavía demandan de esas carreras, que son las originarias, si creo, lo que han traccionado todos estos cambios tecnológicos, y otras tienen que ver con las aplicaciones, ¿no? En distintos campos de las ingenierías se han visto aplicadas todas estas tecnologías ya en aplicaciones. Por ejemplo, la parte de datos, la licenciatura en ciencia de datos, que es una de las carreras demandadas. Hoy cualquier profesional que se sienta en un puesto de trabajo tiene una cantidad de datos importantísimo. También estamos viviendo una transición, no en Argentina, en el mundo, en donde probablemente dentro de algunos lustros ya algunas de estas cuestiones sean más incorporadas a las carreras. Entonces, la tecnología no se va a buscar tanto en algún profesional particular que tenga que ver con esos orígenes, con esa ciencia que originó el cambio, sino con que ya está dentro de las carreras mismas, digamos, claro, ¿no? La ciencia de datos es un ejemplo, creo que particular. La informática respecto al software y algunas cuestiones de sistemas también, digamos. Cuando vos preguntás a los empleadores qué preferís, ¿tenés que contratar más informáticos o ingenieros petroleros que sepan informática? Digamos. Entonces, estamos en esa transición, pero todavía todas las carreras relacionadas a la informática, ahí hablamos de software, sistemas, y esta de ciencia de datos son muy demandadas. El tema que pasa con esto es que algunas de estas carreras es tanta la demanda que los estudiantes no terminan sus carreras. En la parte de informática es muy notable eso. ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, en nuestra facultad podemos contar que todo lo relacionado a la informática sea un 40% de los ingresantes hoy, sí, tanto la licenciatura como la ingeniería informática. Sin embargo, por ahí encontramos que se gradúa proporcionalmente a la salida son menos del 10%. Claro. Eso quiere decir que hay muchos de estos estudiantes que terminan abandonando la carrera. Primero desgranándose, que quiere decir que van estirando la carrera, por eso también los tiempos de graduación son largos.
mucho más largo de lo que esperamos. Nosotros en la UBA cambiamos los planes de estudio, llevamos 10 de estas carreras están con planes nuevos. Sí. Así que hemos acortado las carreras. Claro, pero vos ¿cómo explicarías, digamos, esa deserción? ¿Solamente en estas carreras que tienen mucha demanda o es algo que sucede en general? No. Tiene que ver fundamentalmente con esta demanda que está siendo, digamos, es histórica, digamos, y muy coyuntural de estos años. En general, en ingeniería siempre hay demanda, digamos, porque y los estudiantes pueden empezar a trabajar antes, quizás, de que se gradúen, pero nunca tan temprano, y eso hace que el estudiante, en definitiva, después no termine su carrera, porque el tiempo de trabajo, evidentemente, juega lamentablemente en contra. Claro. Entonces, la verdad que hay que hacer conciencia de esto, de que es necesario que los estudiantes terminen, digamos, que hagan ese esfuerzo, porque también esta demanda va a ser temporal. En algunos lustros más esto se va a tender a normalizar. Inclusive las otras profesiones y las herramientas mismas. La inteligencia artificial ya ayuda a programar, a programarse solo. Acá entre las carreras que estamos hablando, hablamos de algunas un poco más tradicionales, históricas, más clásicas, y otras, como vos decís, que tienen más que ver con lo nuevo, con la innovación, que ya se van a ir mezclando con las clásicas, digamos, también. Pero las que tienen que ver con lo nuevo, tienen quizás mucho pedido, mucha demanda, o se acerca mucha gente porque se necesita mucho de esos profesionales. ¿Son profesiones que requieren, o sea, que necesitan más gente? Sí, claro, sí, se necesita mucho más. Estás en una época, en una etapa del mundo donde está construyendo un futuro disruptivo, completamente distinto. Entonces, es una etapa justamente de industrial, de revolución industrial. Imagínate, antes pasaste de que tirasen los caballos el peso a un motor. Bueno, esto es exactamente una similitud donde el software y muchas de estas cuestiones van a manejar la vida cotidiana. Ya lo estamos viendo hoy, entonces necesitas una fuerza laboral que transforme. Claro, que se instruya respecto de esto, que no lo sabe gran parte de la ciudadanía. Y que lo tiene que hacer, está haciéndose, digamos, ¿no? La otra cuestión respecto a las más tradicionales, que bien mencionaste vos, toda esta tecnología impacta en eso, pero también tenemos, como dije antes, algunas cuestiones particulares que son del mundo, la energía, por ejemplo, ¿no? Y en particular la Argentina, que va a tener que usar de sus hidrocarburos para la transición energética. Entonces, Vaca Muerta y todo lo que escuchamos, el offshore, todo lo que escuchamos de potenciales explotaciones, son necesarias para poder sobrevivir y sobrepasar esta etapa, la Argentina, en la transformación de la energía, porque eso de ahí vas a sacar los recursos para financiar toda la transformación también que va a haber respecto a las fuentes de energía. Y ahí entonces tenemos las carreras más tradicionales, si querés. Entre ellas tenemos petróleo, por ejemplo. Nuestra carrera de petróleo está arrancada en el puesto 24 del mundo. Y nuestros ingenieros en petróleo van a tener trabajo por algunas décadas más por esta cuestión a nivel global, pero en la Argentina particularmente. Y para cerrar con ingeniería y paso después a otras que quedaban ahí pendientes en el ranking. Acá hablamos muchas veces de cómo en ingeniería se fueron metiendo un poco más las mujeres, ¿no? Que al principio, ya no sé decir hace cuánto, porque me parece que es un proceso que viene hace tiempo, en el que se empiezan a meter mucho más en las carreras de ingeniería de lo que por ahí veíamos hace varios años. Sí, te voy a decir algo que digo cuando tocamos estos temas. Cuando vos mirás los estudiantes que hay en otras facultades de la UBA, vas a ver que en muchas de ellas hay más mujeres que varones. Sin embargo, la capa directiva, los profesores, las autoridades son más varones que mujeres. Ese es un problema. Pero en nuestra facultad hay pocas estudiantes mujeres. El problema yo lo califico de otro tipo, es más profundo, diría, ¿no? Un problema social donde en la casa todavía persiste en algunos casos esto de que como sos mujer vas a ir a una obra o vas a ir a la fábrica. Y entonces esos temas todavía estamos, diría, viendo esto, pero yo creo que va cambiando, porque está habiendo mucho cambio en la gente, las redes, las cuestiones van modificándose. Todavía tenemos un porcentaje, diría, bajo, son cerca de un 20 y algo por ciento de mujeres, pero también tenés que ver las carreras. Cada carrera tiene su historia. En química, por ejemplo, tenemos mitad varones, mitad mujeres, exactamente. No vi mucho en el ranking de ciencias sociales, o decime si me estoy equivocando. No están entre las más demandadas. En particular, en este listado que se armó, no. ¿Y por qué será? ¿Habrá alguna explicación? No, yo creo, perdón, quizás tenga que ver con esto que hablamos al principio de la demanda y la oferta, digamos, ¿no? Hay facultades de la UBA que tienen mucha cantidad, y ahí viene otro comentario. Si vos mirás, a pesar de que las generaciones nuevas manejan
otra información, otro acceso a la información. No sé, esto es un estudio que alguien dirá cómo es, pero los más chicos, estoy hablando de los más chicos todavía, Sí. eligen las carreras tradicionales. Claro. Porque es lo que les llega de alguna forma y eso no cambió. Entonces hay algunas facultades que están, diría, hasta superpobladas de gente, ¿no? Entonces, por ahí la demanda todavía no es tan grande como para cubrir eso. Hay un problema de información, nadie elige lo que no conoce. ¿Cómo vamos a pretender que algunas carreras tengan más estudiantes y otras, a pesar de otras que podrían tener menos, si no damos a conocer qué hace cada una? Y ahí hay un tema creo que es una responsabilidad de los gobiernos, tratar de difundir porque es una planificación del país. Ahora, si el país no tiene planificación, esto queda librado a lo que hace cada uno. Alejandro, te quiero agradecer mucho por haber estado acá con nosotros. Otro día nos sumamos nuevamente para ir detalle, carrera por carrera, también a ver cuáles tenemos que dar a conocer para que sean conocidas del otro lado. Me parece muy bien porque en la Argentina hubo siempre una meta de tener más ingenieros e ingenieras, y más allá que todas las profesiones son necesarias para el desarrollo, está claro de que hay un mínimo de ingenieros e ingenieras que necesitas para sostener. Seguro. Gracias.